Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, ustedes saben que uno de los temas que lamentablemente este año ha estado en la palestra y que en el fondo también tenía algunos resabios también en el 2025, pero lamentablemente se ha incentivado este 2026, tiene que ver con la violencia escolar. Es una violencia que finalmente hoy día hemos notado distintos casos que han sido variables, y es por eso que nosotros también hemos estado conversando acerca de cómo poder también enfrentar esta situación, analizar también por qué se han estado dando estos casos. El último, recordemos, conocido acá además en la zona, en el Liceo de la Asunción de Talcahuano, cuando un grupo de estudiantes se enfrenta en una riña donde finalmente quedan 17 de ellos detenidos y además 6 docentes con lesiones menores a propósito de esta pelea masiva que ocurrió en este recinto. Pero también hemos tenido otros casos que también han sido de alta connotación pública. Así que para conversar acerca de este tema, hoy día estamos acá en el estudio con Amelia Valenzuela, psicóloga clínica y orientadora familiar, que es especialista en familia y discapacidad y que tiene también experiencia en acompañamiento emocional, educación emocional, inclusión y trabajo con familias. Así que obviamente vamos a abordar ahí temas de qué es lo que está pasando, que estamos llegando también a esta situación de violencia y como conversábamos, es una situación que hoy día ha ido cambiando de los casos que conocíamos quizás hace 3, 5 años. ¿Cómo está, Amelia? Muchas gracias por estar acá con nosotros en Radio El Conquistador Concepción. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y agradecer también al programa de la Seremi de Educación, Seremi de Gobierno y la Delegación Presidencial, que están abordando estos temas a propósito de lo que tú comentabas, de los hechos de violencia que hemos vivido no solamente en la región, sino que en todo el país. Sí. Bueno, y claramente nosotros lo conversábamos antes de partir este bloque, que hoy día estamos teniendo un aumento de violencia, al menos en los colegios, y además una diversificación. Si bien hace años conocíamos de hechos que eran muy puntuales, en establecimientos también quizás más vulnerables, con hechos también que quizás eran más graves, pero eran casos específicos, puntuales. Hoy día estamos teniendo un aumento de la violencia de distinta índole y en distintos también establecimientos, en comunas, en distintas regiones también. Hoy día se ha hablado mucho de que los estudiantes son un reflejo de la sociedad y que en el fondo lo que está pasando entonces en los colegios es parte de lo que nos está pasando como sociedad. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que la violencia que estamos viviendo hoy día, que se observa en los colegios, claramente no es, el problema no es la violencia en sí en los colegios. Aquí hay un problema mayor. Como tú señalabas, los estudiantes, ¿cierto? La educación también es el reflejo de la sociedad. Hoy día nosotros tenemos una sociedad que está sobrepasada. Hoy día nosotros tenemos adultos que están sobrepasados, ¿sí? Por temas económicos, porque también los adultos no tenemos nosotros una educación emocional, por lo tanto no contamos con estrategias para poder gestionar nuestras emociones, y eso sin duda que refleja también y se traspasa a los estudiantes. Cuando los jóvenes o los niños no tienen un entorno en donde los adultos pueden ayudar a gestionar estas emociones, ¿cierto? O a regular emociones, los niños claramente no aprenden, por lo tanto, eso también se traspasa al ámbito de los colegios. Estudiantes que por ahí no saben resolver conflictos. Y eso claramente es un reflejo de lo que son hoy día los adultos, ¿no? Que por ahí tenemos una dificultad en esta resolución de conflictos también. Y ahí, Amelia, ¿qué fue lo que se perdió? Porque la comunidad escolar no solamente engloba profesores, estudiantes, sino que es todo el universo que confluye, que son las familias también, el entorno en donde están los establecimientos, que son los vecinos también de estos recintos. ¿Qué fue lo que se fue perdiendo? Porque siempre que vienen estos casos hay quienes tienen más edad y añoran tiempos pasados, que hablan quizás de más respeto o más quizás hacer frente a la autoridad. ¿Qué fue? A lo mejor efectivamente las comunidades escolares no se dieron cuenta del cambio cultural que estaba viniendo encima y que efectivamente no se ha podido tomar esta nueva realidad y no se han podido mutar
básicamente, porque no se trata de ocupar viejas técnicas, sino que en el fondo de ir transformándose y generar las herramientas nuevas para poder tener mejor convivencia. Claro, para una sociedad que va cambiando. Claro, también, tan ¿verdad? rápido. Tan rápido y que las sociedades van cambiando, por lo tanto tenemos que ir también alineándonos a esos cambios. Claro. En ese sentido, yo creo que, como señalaba, aquí hay un tema también con los adultos que hoy día están sobrepasados, sobreexigidos, y adultos que están resolviendo lo urgente. Entonces ahí vamos un poco quizás a lo medular, que son las familias, que son familias que están preocupadas de resolver lo urgente, lo cotidiano, en términos, por ejemplo, laborales, ¿cierto? Desempleo, y estamos dejando de lado lo importante, que son las emociones de los niños, es cómo se sienten los niños, el tiempo probablemente que le estamos dedicando a nuestros hijos, porque estamos hoy día preocupados de lo urgente y no de lo importante. Entonces, por ahí es probable que no estemos dedicando los tiempos necesarios para hablar con nuestros hijos, para saber lo que les pasa, para saber qué está ocurriendo, ¿cierto? También en el mismo colegio. Hay experiencias y hay casos en donde los estudiantes, niños, se han quedado callados, permanecen en silencio y no cuentan y no comentan qué es lo que les pasa, ni en sus familias. Entonces creo que ahí hay un desafío importante en relación a las familias, porque claramente los colegios han tomado medidas, los colegios han intentado... Han asumido tareas que no les corresponden finalmente. Exactamente. Tenemos también, ¿cierto? Hoy día familias que dejan la labor educativa en manos de los colegios. Entonces, ahí es donde los colegios asumen estas responsabilidades, pero aquí hay una responsabilidad de familias que es súper relevante. En las familias es en donde los niños aprenden a socializar, es en donde aprenden a resolver conflictos, es en donde aprenden a empatizar con otros. Y yo creo que también esa empatía hoy día se ha perdido un poco en las comunidades escolares. Entonces, hay un desafío importante en relación a las familias, que por ahí se ha generado el cambio, producto de que en épocas anteriores no teníamos esta vida o esta sociedad que tenemos hoy día, ¿no? Que está una sociedad muy rápida, una sociedad también que quiere alcanzar muchos resultados en términos económicos, profesionales, y como yo decía antes, estamos dejando por ahí un poco de lado lo que es importante. Entonces nos estamos enfocando en lo urgente. Sí. Y ahí creo que está también el desafío. Sí, Amelia, ¿y cómo se puede avanzar en eso? Porque quizá uno podría decir, bueno, si fuera responsabilidad de las comunidades escolares, bueno, ahí a lo mejor un sostenedor puede agrupar, pero cuando es de las familias, es un proceso entonces bien individual en el fondo de cada núcleo, tener que trabajarlo, y es un poco más complicado quizás entonces avanzar de forma como transversal, porque claramente no hay nada como que vaya a agrupar a estas familias para poder entonces generar alguna estrategia para mejorar, sobre todo porque además cuando se habla de comunidades escolares, muchos han dicho hoy día, hemos visto cómo han cambiado las familias, que antes había una vinculación con los colegios desde el punto de vista de no solamente llevar al niño y traerlo, sino que en el fondo en actividades extraescolares o se involucraban en el fondo con el establecimiento. Los docentes, los directores conocían a quiénes eran, cuáles eran las dinámicas familiares. Ahora muchos de ellos dicen, no, a veces hay apoderados que la verdad no aparecen, no saben la historia detrás de ellos, y eso también ha ido cambiando. Entonces la estrategia es un poco más difícil porque cómo agrupas o cómo trabajas a estas familias entonces para avanzar en este tema. Sí, por eso creo que es un desafío importante. Hay algo ahí que tú señalabas que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Los vínculos se han ido un poco perdiendo y son estos vínculos familiares, ¿no? Estas relaciones entre padres, hijos, hermanos, integrantes de una familia. Y eso es lo que hay que trabajar. Y yo creo que hoy día tenemos por ahí una sociedad, ¿cierto?, actual que ha perdido un poco esos vínculos, producto también de las redes sociales.
redes sociales que nos hacen aislarnos también de los integrantes de nuestra familia. Por lo tanto, yo creo que los colegios hoy día, en reuniones de apoderados, por ahí, ¿no? Estas actividades deberían enfocarse también en cómo vamos apoyando a las familias a poder ir creando vínculos que sean significativos, mejorando la comunicación con nuestros hijos, de manera de que también vayamos aprendiendo a hacer eso. Yo insisto, nosotros hoy día quizás somos una generación, y me incluyo un poco, que no conocemos mucho de regulación emocional. Se hablaba poco, en realidad, o tenía otros nombres también, se le daba otros nombres a ciertas conductas que podía tener uno mismo o tu compañero de al lado, ¿no? Exactamente. Entonces, no tenemos mucha formación en educación emocional. Y por ende, los niños tampoco tienen educación emocional. ¿Cómo nosotros aprendemos a reconocer nuestras emociones? Hoy día lo que vemos y lo que se refleja en los estudiantes a partir de la violencia es una rabia que hay acumulada. Algo pasa ahí. Y esa rabia, ¿cómo la estamos identificando? ¿O los mismos estudiantes están identificando esa rabia, son capaces de hacerlo? Y ahí, Amelia, ¿funcionaban las cosas antes? Porque uno tiene la sensación, y con Leslie lo hemos conversado, yo le digo, no sé, más allá de a lo mejor algún roce que uno, en la época de nosotras, que tampoco es una época tan atrás, pero habían roces con los compañeros. Y insisto en este punto, hay gente que dice, las cosas antes funcionaban. ¿Funcionaban? Recuerdo a propósito de lo ocurrido en el Liceo de la Asunción, una apoderada dijo, como para bajarle un poquito el perfil a lo ocurrido, dijo, pero es que esta fue una pelea a la antigua. Para graficar lo que había ocurrido ahí, que fue en el fondo una pelea porque había sido como a combos, a patadas y no con algún tipo de arma, sino que entonces ella había sido a la antigua, entonces como justificando que antes ocurrían este tipo de hechos y no había entonces toda esta reacción. Claro, es que a lo que uno puede ir es como hoy día tenemos más información, sabemos el nombre de algunas cosas, entendemos que hay ciertos aspectos que tienen que ir desde la perspectiva quizás más de la apertura de la conversación, de los sentimientos, pero ¿por qué no funcionan ahora? ¿Por qué estamos en este punto? Sí, yo creo que aquí también lo que ha ocurrido, como yo señalaba, establecer vínculos, ¿cierto? Ir desarrollando estos vínculos que me permiten mejor comunicación, que me permiten, a través de los vínculos, poder expresar mis emociones, ¿sí? Creo que también hay un aspecto importante que tiene que ver con los límites. Por ahí los límites son los que nosotros hemos ido como perdiendo un poquito ese concepto, ¿sí? Porque hoy día tengo que dar espacio para que las personas o los niños, los estudiantes en este caso, se expresen, para que los niños puedan hacer lo que ellos quieran hacer, ¿sí? Que decidan hacer ellos, pero creo que no hay límites claros. Cuando nosotros establecemos límites claros, entonces vamos a tener una sociedad, ¿cierto? O estudiantes o hijos, niños, que se van a mover dentro de esos límites. Entonces, por ahí yo tengo límites en la familia, que esos límites no tienen por qué ser a la antigua, ¿no? Ya, porque a la antigua decíamos como... A la antigua uno lo mandaban a comer a la mesa de los chicos. O sea, pasamos de un extremo a otro, o sea, del extremo en que en el fondo como que todo estaba arreglado, el niño no opinaba nada, a que ahora se hace lo que el niño quiere. Entonces. Exacto. Entonces, si el niño no quiere hacer ciertas cosas, déjalo porque es su decisión. Y creo que ahí nos fuimos un poquito al otro extremo y ese cambio fue muy rápido, ¿sí? No tuvimos como una transición. Entonces, hoy día, cuando no tenemos límites claros, reglas, entonces nos desbordamos porque no sabemos en qué marco nos movemos. Entonces, por ahí tenemos familia, ¿cierto? Que en la medida que tengamos límites claros, que insisto, no tienen por qué ser autoritarios. Ya hoy día se habla de establecer límites y de una crianza que sea una crianza con ternura, pero con firmeza. Eso quiere decir, yo pongo los límites, soy firme en esos límites, pero utilizo la ternura para poder enseñar a mantenerme, ¿cierto? Y poder acatar esos límites. Entonces, tengo por una parte eso y por otra parte límites en los colegios, que los colegios tienen sus reglamentos internos, ¿cierto? Hay también un marco en donde me puedo mover. Entonces, cuando yo tengo esos límites claros,
entonces yo sé ya también cuáles son las consecuencias de salirme de esos límites. Y creo que ahí también está el desafío de poder retomar un poco eso, no a la antigua, no con esa... Tiene que haber un punto ahí medio. Tiene que haber un punto medio porque... Ojalá que nos regulemos todos. Lo que hablábamos al inicio. Nosotros hoy día, ¿cierto? Tenemos una sociedad distinta, la sociedad va cambiando, las sociedades van cambiando, por ende también tenemos que ir sumándonos al cambio, pero hay estructuras que no pueden cambiar. En la medida que yo, además, con niños pequeños establezco límites, reglas en la familia, los niños se acostumbran a eso. Es lo que pasa después en la adolescencia, cuando en la adolescencia los niños tienen límites y en la adolescencia dicen, no, yo quiero salir ahora a una fiesta y quiero salir hasta las 3, 4 de la mañana. Y la familia le dice, no, hasta las 2. Un niño que aprende y aprendió y creció con límites claros, pero con ternura también, el niño no hace problema después porque está acostumbrado a que hay una estructura en la cual yo me voy moviendo. Sí, y bueno, y ahora igual se ha visto harto, bueno, algunos profesores se han quejado también de que están estos apoderados, entonces que van a justificar algunas acciones también de los niños cuando se portan mal y que en el fondo en vez de entender, no, hizo algo antes, claro, si llamaba el colegio y al apoderado era algo terrible, después saber que se había hecho algo malo, pero hoy día es todo lo contrario, o sea, como que el apoderado se pone de parte del niño, justifica la acción en vez de en el fondo entender que hay algún comportamiento errado. Eso también lo han dicho mucho los profesores. Claro, y yo creo que eso tiene que ver porque tenemos una generación que probablemente nosotros seamos parte de esa generación de transición, ¿no? En que estamos transitando hacia este otro lado y por eso también probablemente tenemos familias que no tienen estos límites claros, ¿verdad? Entonces, si yo no tuve esos límites o tuve demasiados límites que hoy día dicen, no, yo no voy a hacer así con mi hijo, pero que finalmente estamos haciendo un daño. Ahí es súper delgada, yo sé que no estamos pero en el límite del tiempo, pero es súper delgada también la línea en todo lo de las relaciones interpersonales, porque me estaba recordando, Amelia, cuando tú nos das la explicación de ahora de los papás que están muy involucrados en los hijos universitarios, que se pasa también a otro extremo, que es como cuando uno iba a la universidad era como que a uno lo soltaban un poco, los papás poco sabían de, más allá de efectivamente si uno iba a reprobar un ramo, pero hoy día está muy inserto. Claro, hoy día efectivamente, y en ese sentido también yo soy docente universitaria y eso también lo ¿Ha puedo recibido observar. correo de apoderado? Claro, ahí el apoderado, no existe la figura del apoderado, se supone. Se supone que no debería existir, porque tú, ¿qué estás trabajando? ¿Qué deberías ya empezar a resolver en la educación universitaria? Autonomía, independencia, ¿sí? Tomar decisiones. Y vemos también jóvenes que no tienen esas habilidades. Entonces, nos estamos yendo también al otro extremo. Entonces, por eso es importante establecer vínculos y establecer límites que sean claros, límites que sean con cariño, pero que me permita también poder ir formando, porque no tenemos que olvidar eso, estamos formando personas. Entonces, tanto familias, colegios, comunidades educativas, estamos formando personas y estamos formando futuros profesionales también. Por lo tanto, tenemos que también desarrollar autonomía, toma de decisiones, independencia, y creo que, insisto, el desafío es súper importante, todo lo que se nos viene. Sí, muchísimo. Amelia Valenzuela, psicóloga clínica, orientadora familiar, especialista en familia y discapacidad, conversando acá en Mesa de Noticias acerca de precisamente el rol de la familia en todos estos hechos también de violencia y cómo en su frase final se están criando personas, y también es muy importante entonces para poder poner límites y evitar entonces que en el futuro tengamos más casos de esta índole. Muchas gracias, Amelia, por venir junto a nosotros acá en Radio El Conquistador Concepción. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No hubiésemos quedado conversando, pero muchos Yo minutos también. más. Estaba muy interesante. Que tenga buen lunes. Muchas gracias.